Hola, 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 mis amores. QU Copyright alegró a tenerlos una vez Moon SAQ, en nuestro rinconcito chismoso y lleno de salseo. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para enterarse de lo último sobre nuestras celebridades turcas favoritas. Hoy prepun rense porque les traigo un bombazo. Un autocopyright ticoescu da lo que estoy segura, los dejaru con la boca abierta. Asu como lo oyen. Vamos a hablar de Demet Özdemir, de Yaman, y de un detalle que cru copyright amme nadie, absolutamente nadie, no tu superíndice 3. ¿Ni listos para sumergirse en este misterio? Antes de que empecemos con todo el drama, quiero recordarles algo súper importante, no se olviden de suscribirse al canal. Acu encontrar en las noticias Mood S frescas, los chismes Mood S jugosos y los análisis Mood S profundos sobre el mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora vamos al meollo del asunto. Como saben, Demet Özdemir es una de las actrices Mood S queridas y talentosas de Turquía. Su carisma, su belleza y su innegable talento la han catapultado a la fama internacional. Desde sus inicios en series juveniles hasta su consagración superíndice 3N en Erkenci, Demet ha demostrado ser una fuerza imparable en la industria del entretenimiento. Su habilidad para conectar con el público, su versatilidad para interpretar una amplia gama de personajes y su compromiso con su trabajo la han convertido en un verdadero referente para su superíndice 3 venes actrices en todo el mundo. Y QU Copyright decir de su estilo, siempre impecable. Cada aparición superíndice 3N pública es un derroche de elegancia y sofisticación superíndice 3N, convirtió Copyright Dola en un icono de la moda a seguir. Y QU Copyright decir de Can Yaman. Un galu cane de telenovela que ha conquistado corazones en todo el mundo. Desde sus primeras apariciones en la televisión superíndice 3N turca, Can ha cautivado al público con su atractivo magnético, su talento actoral y su personalidad arrolladora. Su ascenso a la fama ha sido Meteu superíndice 3 rico, llevándolo a protagonizar algunas de las series Mood S exitosas de Turquía y a convertirse en un fenu superíndice 3 meno global. Pero Mood S ayuda de su innegable atractivo físico, Can ha demostrado ser un actor versátil y comprometido, capaz de interpretar personajes complejos y emocionalmente profundos. Su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N, su dedicación superíndice 3N a su trabajo y su carisma natural lo han convertido en uno de los actores Mood S solicitados y admirados de la actualidad. Ambos son figuras y superíndice 3 nicas, con una trayectoria llena de condiéresis copyright citos y, por supuesto, rodeada de rumores y especulaciones. Pero QU Copyright une a estos dos titanes del espectáculo. Bueno, además S de su innegable atractivo y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N, Demet y Can compartieron protagonismo en la exitosísima serie Erkenci. Un fenu superíndice 3 meno mundial que los convirtió superíndice 3 en una de las parejas Mood S queridas de la televisión superíndice 3N. Erkenci no fue simplemente una serie Mood S. Fue un antes y un después copyright S en la carrera de ambos actores y en la historia de las telenovelas turcas. La serie conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo gracias a su trama fresca y original, sus personajes más menosables y sobre todo, la innegable química entre Demet y Can. La historia de amor entre Sanem y Can, llena de obstáculos, malentendidos y momentos inolvidables, cautivó superíndice 3 al público y los convirtió superíndice 3 en una de las parejas Mood S queridas y aclamadas de la televisión superíndice 3N. La química entre ellos era palpable, la tensión superíndice 3N en pantalla era el copyright trica, y los fans, por supuesto, no tardaron en fantasear con un romance fuera de CU Maras. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto entre Demet y Can era analizado al detalle por los fans, quienes más menos saben con que su amor traspasara la pantalla. Los foros de internet y las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y montajes sobre la posible relación superíndice 3N entre ambos actores. La expectativa era altísima y la presión superíndice 3N medio, tica constante. Sin embargo, la realidad, como suele ocurrir, fue un poco diferente. Si bien la amistad y el respeto mutuo entre Demet y Can eran evidentes, nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial de un romance.
Los rumores iban y venían alimentados por fotos robadas, declaraciones ambiguas y, por supuesto, la ferviente imaginación superíndice 3N de los fans. Cada vez que Demet y Can eran vistos juntos fuera del set de grabación superíndice 3N, los rumores de romance se disparaban. Sin embargo, ambos actores siempre mantuvieron la compostura y negaron cualquier relación superíndice 3N amorosa. Pero al final cada uno siguió superíndice 3 su propio camino. Demet continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos en su carrera actoral, protagonizando nuevas series y películas que la consolidaron como una de las actrices más importantes de Turquía. Can, por su parte, expandió superíndice 3 sus horizontes y se aventuró superíndice 3 en proyectos internacionales, conquistando al público de otros países y convirtió copyright 2 en un verdadero embajador del talento turco. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone interesante. Como saben, Demet se casó superíndice 3 recientemente con el reconocido cantante Oyuzhan Koupárrafo. Una boda de ensueño más menos o llena de lujo, glamour y sobre todo, mucho amor. La boda de Demet y Oyuzhan fue uno de los eventos más comentados de la más menos o en Turquía. La ceremonia, celebrada en un lujoso hotel de Estambul, contó superíndice 3 con la presencia de numerosas celebridades y personalidades del mundo del espectáculo. El vestido de novia de Demet, diseño más menosado por un reconocido modisto turco, causó superíndice 3 furor en las redes sociales y fue catalogado como uno de los más bellos y elegantes de la más menos o. La fiesta, animada por famosos de JS y músicos, se prolongó superíndice 3 hasta altas horas de la madrugada y fue un verdadero derroche de alegría y celebración superíndice 3N. Las fotos de la ceremonia inundaron las redes sociales, y todos, absolutamente todos, celebramos la felicidad de Demet. Los fans de la actriz se volcaron en felicitaciones y buenos deseos, expresando su alegría por verla encontrar el amor y formar una familia. Los medios de comunicación superíndice 3N cubrieron el evento al detalle, destacando la belleza de la novia, la elegancia de la ceremonia y la felicidad palpable de los novios. Pero copyright pasó superíndice 3 con Can Yaman? Después copyright S de Erkenci Quay, su carrera despegó superíndice 3 a UNMUDS. Se mudó superíndice 3 a Italia, protagonizó superíndice 3 varias series y películas, y se convirtió superíndice 3 en un autocopyright icono de la moda. Su vida amorosa también copyright N ha sido objeto de mucha atención superíndice 3 en medio urtica, con rumores de romances con diversas celebridades. La vida de Can en Italia ha sido una verdadera aventura. El actor ha sabido adaptarse a la cultura italiana y ha conquistado al público con su carisma y su talento. Además de su trabajo como actor, Can se ha convertido en un influencer y un embajador de la moda, colaborando con importantes marcas y participando en eventos exclusivos. Su vida amorosa, siempre rodeada de rumores y especulaciones, ha mantenido a los fans y a los medios de comunicación superíndice 3N en vilo. Y aquí es donde entra en juego el detalle que nadie notó superíndice 3. Rense porque esto es fuerte. Días antes de la boda de Demet, Can Yaman publicó superíndice 3 una fotografía en su cuenta de Instagram. Una foto aparentemente inofensiva, en la que se le ve posando en un elegante traje, con una sonrisa en el rostro. Hasta ahí todo normal. La foto de Can, como la mayoría de sus publicaciones en redes sociales, generó superíndice 3 miles de likes y comentarios por parte de sus fans. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, reparó superíndice 3 en el pequeño más menos o detalle que escondió a la imagen. Un detalle que, como descubrir UDN a continuación superíndice 3N, podrá tener un significado mucho más profundo de lo que aparenta. Pero, aquí esto el truco. Si miramos con atención superíndice 3N, si prestamos atención superíndice 3N a los detalles, podemos ver que Can lleva un prendedor en su solapa. Un prendedor pequeño más menos o casi imperceptible, pero que una vez que lo ves, no puedes dejar de mirarlo. El prendedor, de un color plateado brillante, destacaba sutilmente sobre el elegante traje oscuro de Can. Su tamaño más menos o discreto aqua que pasara desapercibido para la mayoría de los observadores. Sin embargo, una vez que se reparaba en su presencia, era imposible ignorarlo. ¿Y saben qué copyright forma tiene ese prendedor? Una pluma. Una pluma. Una pluma estilizada, delicada y elegante. Un símbolo que a simple vista podrá parecer insignificante. Pero que para los fans de Erkenci Quay tiene un significado muy especial. Ahora,
Dirán ustedes, copyright tiene de especial una pluma? Pues bien, para los fans de Erkenci Kwai, la pluma es un símbolo muy importante. Es el símbolo de la agencia de publicidad donde trabajaban Khan y Demet en la serie. Es el símbolo de su amor, de su pasión superíndice 3N, de su aventura. Es en definitiva un símbolo que representa una etapa muy importante en la vida de ambos. La pluma era el logo de la agencia Fikriarika, el lugar donde Sanem y Khan se conocieron y donde su amor floreció superíndice 3. La pluma representaba la creatividad, la libertad y la pasión superíndice 3N por el trabajo. Era un símbolo de la conexión superíndice 3N entre Sanem y Khan, un recordatorio de los momentos felices que compartieron y de los sueños más menos os que construyeron juntos. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? Yo no lo creo. Personalmente estoy convencida de que Khan Yaman eligió superíndice 3 llevar ese prendedor en particular como una forma de rendir homenaje a Demet en el día de su boda. Una forma sutil, elegante y discreta de demostrar que a pesar del tiempo y la distancia, siempre la recordaru con cariu más menos o. Un gesto que aunque no fue explícito, transmitió superíndice 3 un mensaje claro y emotivo. Una forma de decir felicidades, Demet. Siempre te recordaru copyright con cariu más menos o. Pero eso no es todo. Hay otro detalle que refuerza a esta teoría. Duas después copyright ese de la boda de Demet, Khan Yaman fue entrevistado por un medio italiano. En la entrevista, le preguntaron sobre su relación superíndice 3N con Demet. Y, ¿saben copyright? Respondió superíndice 3 Khan. Demet es una persona maravillosa. Le deseo toda la felicidad del mundo. Una respuesta que a primera vista podrá parecer simplemente corto copyright ese y diploma tica. Una respuesta sencilla, directa y sincera. Pero si prestamos atención superíndice 3N a la entonación superíndice 3N, al lenguaje corporal, podemos percibir un dejo de nostalgia, un cierto tono de melancolía. Como si Khan estuviera recordando los buenos tiempos, los momentos compartidos, la magia que existió entre ellos. Si analizamos detenidamente las palabras de Khan, podemos notar que no se limita a expresar un simple deseo de felicidad para Demet. Su respuesta transmite un sentimiento de admiración superíndice 3N y respeto hacia la actriz. Su tono de voz, su expresión superíndice 3N facial y su lenguaje corporal sugieren que Khan guarda un recuerdo especial de su tiempo con Demet y que valora profundamente la relación superíndice 3N que tuvieron. Y aquí es donde entra en juego la reacción superíndice 3N de Demet. Como era de esperar, la actriz no se pronunció superíndice 3 públicamente sobre el tema. Sin embargo, fuentes cercanas a ella aseguran que al ver la foto de Khan con el prendedor de la pluma, se emocionó superíndice 3 mucho. Dicen que incluso se le escaparon algunas lágrimas. La noticia de que Demet se había emocionado al ver la foto de Khan con el prendedor de la pluma se extendió superíndice 3 RU, pidamente entre los fans y los medios de comunicación superíndice 3N. Muchos interpretaron este gesto como un aseo más menos al de que Demet también copyright N guarda un recuerdo especial de su tiempo con Khan, y que la relación superíndice 3N que tuvieron fue importante para ella. ¿Lágrimas de tristeza? ¿Lágrimas de alegría? ¿Lágrimas de nostalgia? No lo sabemos con certeza. Lo que sabemos es que el gesto de Khan no pasó superíndice 3 desapercibido para ella. Que de alguna manera, tocó superíndice 3 una fibra sensible en su corazón superíndice 3N. La reacción superíndice 3N de Demet, aunque no fue explícita, confirmó superíndice 3 que el gesto de Khan ha tenido un impacto en ella. Su emoción superíndice 3N al ver la foto del prendedor de la pluma reveló superíndice 3 que la relación superíndice 3N que tuvo con Khan fue significativa, y que guarda un recuerdo especial de su tiempo juntos. Y es que, seamos sinceros, la historia de Khan y Demet es una historia que a muchos nos gustaría que tuviera un final diferente. Una historia de amor que por diferentes razones, nunca llegó superíndice 3 a concretarse. Una historia que a pesar del tiempo sigue viva en la memoria de los fans. La historia de Khan y Demet es un ejemplo de CU superíndice 3 mola cómica en pantalla puede generar expectativas y fantasías en el público. A pesar de que nunca confirmaron un romance, la intensidad de su relación superíndice 3N en Erkenci Kwai, y la cercanía que demostraron fuera del set de grabación superíndice 3N alimentaron los rumores y las esperanzas de los fans. Pero al final, lo importante es que ambos sean felices. Que Demet disfrute de su matrimonio con Oyuzhan,
y que Kan siga triunfando en su carrera profesional. Que cada uno encuentre su propio camino, su propia felicidad. La felicidad de Demet y Kan es lo que realmente importa. A pesar de las expectativas y las fantasías de los fans, lo fundamental es que ambos actores se sientan realizados y felices en sus vidas personales y profesionales. Y Q copyright en sabe Kizu ese Albuenedua, el destino los vuelva a juntar. Kizu ese Albuenedua, los veamos protagonizando una nueva serie, una nueva película. Kizu ese Albuenedua, nos sorprendan con una noticia inesperada. El futuro es incierto y todo es posible. Kizu ese el destino tenga reservado algo especial para Kan y Demet. Kizu ese Albuenedua vuelvan a trabajar juntos y nos sorprendan con una nueva historia de amor. Mientras tanto, nosotros seguiremos a QU, atentos a cada detalle, a cada movimiento, a cada declaración superíndice 3N. Porque, como saben, en el mundo del espectáculo turco todo puede pasar. El mundo del espectáculo turco es impredecible y lleno de sorpresas. Los rumores, las especulaciones y los giros inesperados son el pan de cada día. Por eso los fans y los medios de comunicación superíndice 3N se mantienen siempre atentos a cada detalle, a cada movimiento y a cada declaración superíndice 3N de sus estrellas favoritas. Así que, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. No olviden dejar sus comentarios a QU abajo. ¿QU copyright opinan ustedes? ¿Creen que Kan Yaman le dedicó superíndice 3 ese gesto a Demet? ¿O creen que es solo una coincidencia? Quiero saber sus opiniones. La opinión superíndice 3N de ustedes es muy importante para mí. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus puntos de vista sobre los temas que tratamos en el canal. Así que no duden en compartir sus pensamientos y teorías sobre el gesto de Kan Yaman y su posible significado. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao.